Bienvenidos a esta nueva emisión de tu programa que te introduce al estudio de la lección general de la Escuela Sabática. El maestro para los maestros. La buena noticia del juicio. Ese es el título general de la lección. Y el versículo de memoria lo encontramos en Apocalipsis 14:7, que nos dice: decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el versículo de memoria. Pero antes de continuar, vamos a orar. Buen Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con nuestros hermanos y amigos. Permite, Señor, que el estudio de la palabra tuya sea significativo para nosotros. Introduce en nuestra mente aquellas impresiones que sean las necesarias para comprender que esto es la verdad y ayúdanos a vivir en la verdad. En Jesús. Amén. Si hay algo que la Biblia habla de manera reiterada, es que habrá un juicio. Dios es un Dios de juicio. ¿Por qué es un Dios de juicio? En primer lugar, porque en el texto bíblico nosotros nunca vamos a encontrar ninguna sombra de duda respecto a la naturaleza de Dios. La Biblia presenta a Dios como el soberano absoluto del universo, como el dueño total, absoluto de todo cuanto existe en el universo. Y en ese orden de referencia, vamos a darnos cuenta que Dios tiene todo el derecho y tiene todas las prerrogativas para efectuar un juicio cuando éste así sea necesario o cuando se amerite. El juicio que Dios hace siempre estará en el marco de su misericordia. Dios no hace juicios a priori. Dios no lanza juicios ni enjuicia a nadie sin darle la oportunidad a la persona para que desarrolle su personalidad y al mismo tiempo para que la persona se dé cuenta si los planes y designios de Dios son los mejores para su vida. Por ello, durante esta semana fuimos testigos, fuimos lectores, fuimos partícipes del estudio de la Biblia que tiene que ver con la manera como el juicio es para nosotros incluso una buena noticia. La primera sección que vamos a abordar en este estudio tiene como título La importancia de la hora del juicio. Apreciado hermano y apreciado amigo, quisiera dejar contigo esta nota aclaratoria. Cuando la Biblia habla de la hora del juicio, no se está refiriendo a la hora de reloj. No tiene nada que ver con el elemento tiempo humano, sino con el elemento tiempo divino. Dios entra en el tiempo humano. Dios es supratemporal. Algunos se sorprenderían de pronto con esta definición, pero ciertamente es la que mejor encaja con la naturaleza de Dios. Si tú dices que Dios es atemporal, lo que estás diciendo, sin tú proponértelo, es que sin tiempo. Dios no tiene tiempo. Y si Dios no tiene tiempo, entonces no existe. Porque solo el ser que puede tener cómputo de tiempo, que tiene conciencia de su existencia, es el ser que está dentro del tiempo. Por supuesto, el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Por lo cual, lo que te dije hace unos instantes, de que no debemos entender la hora de su juicio ha llegado en el contexto de que ha llegado el día, la hora, el mes, el año para que Dios efectúe su juicio. Eso no es la manera como la Biblia nos está tratando de decir que entendamos este tema. Dios sí tiene su hora, pero esa hora solo la maneja Dios. Dios sí sabe el día, la hora en el que intervendrá de manera dramática en los asuntos de este mundo. Pero ese día, esa hora, ese tiempo, no lo sabemos ni nos lo ha de revelar, entre tanto Él considere que no sea necesario. Por ello, la importancia de la hora del juicio es para nosotros los seres humanos clave. ¿Por qué es importante el juicio? En primer lugar, porque el juicio vindica el carácter de Dios delante del universo. No son pocos los seres humanos dentro del mundo cristiano que piensan que el plan de la salvación fue diseñado meramente para salvar a esta raza caída. No es así, mi apreciado hermano. La razón principal por la cual Cristo vino a este mundo a enfrentar al enemigo,
a arrostrar el pecado en su propia vida, es para vindicar el carácter del Padre que en las cortes celestiales, que en los concilios celestiales había quedado maltrecho por las insinuaciones y las acusaciones pérfidas de Satanás. Por ello, la importancia del juicio. Otra razón del por qué el juicio es necesario, porque el juicio apareja también buenas noticias. Curiosamente, a veces nosotros hemos llegado a pensar, y digo nosotros porque también me involucro en este grupo de cristianos que hemos tenido esta línea de pensamiento, que el Evangelio es solamente predicación de la palabra de Dios, pero no es así. La palabra Evangelio, en su origen, en su idioma original, tiene el significado de atraer o de traer buenas nuevas. Voy a corregir, no de atraer, sino de traer, de llevar buenas nuevas. Ahora, ¿qué son buenas nuevas? Las buenas nuevas no siempre van a ser que fulano de tal se sanó, que a fulano de tal le nació un hijo en perfectas condiciones o que aquel hombre construyó una casa. Qué buena noticia, que tengo trabajo. No siempre las buenas nuevas tienen un contenido positivo en cuanto a su definición. Te voy a dar un ejemplo que capaz alguno se ponga a cuestionar lo que digo, pero medítalo antes de cuestionar. Si tú o tu familia fueron víctima de un asesinato, a ti te asesinaron a tu hijo o a tu hija o a tu esposa o a varios miembros de tu familia fueron asesinados por una persona, la ley captura a esa persona, las autoridades lo capturan y ahora la ley dicta sentencia y a ese criminal lo someten en el caso particular de Estados Unidos y otros países donde se aplica la pena de muerte, le aplican la pena de muerte o le dan 50 o 60 años de cárcel. ¿Qué sientes tú? ¿No crees que para ti son buenas noticias el hecho de que ese criminal esté recibiendo su merecido castigo? Bueno, dentro del marco del juicio, las buenas noticias también son de que Dios le va a poner punto final al pecado y a los pecadores que han sido obstinados en no obedecer ni en recibir la gratuita salvación que Dios ha ofrecido. Por ello, el juicio es importante. Otro dato que debo presentarles a ustedes y que es de suma importancia es que Dios nunca envía un juicio sin antes avisar que lo realizará. Voy a colocarte unos 3 ejemplos que son clásicos en la Biblia. El diluvio, por ejemplo. Dios le avisó a la humanidad a través de Noé, cuya predicación duró aproximadamente 120 años, a la humanidad le avisó que vendría un juicio y que ese juicio llevaría por nombre un diluvio universal. ¿Destruyó Dios al hombre sin darle la oportunidad de arrepentirse? No. El segundo ejemplo es el de las ciudades de las llanuras, Sodoma y Gomorra. Antes de ser visitadas por el juicio divino, a estas ciudades Dios les dio la oportunidad de arrepentirse. Y la última prueba de la intención de Dios de salvarlos fue que permitió que Abraham intercediera en favor de ellos. Y un tercer caso de juicio es Nínive. Antes de Dios destruir a Nínive, Dios envió al profeta Jonás para advertirle. Entonces, que quede claro que antes de que Dios emita un juicio o vaya a realizar un juicio, a esa persona, a esa ciudad, a esa nación, a ese país, le informa con tiempo que Él va a proceder. La segunda sección de nuestro estudio lleva por título La misericordia y el juicio de Dios. ¿Es posible que exista misericordia en un juicio? Efectivamente, así es. Normalmente dentro de los juicios humanos, siempre el juez intenta tener un poco de misericordia con el enjuiciado. Por supuesto, no todo el tiempo eso es así. Si el enjuiciado o el sindiciado demuestra arrepentimiento y ofrece disculpas, eso genera en el juez y en el jurado una especie de factor positivo al momento de dictar la sentencia. En el caso de Dios no puede ser menos, toda vez que Dios es justicia perfecta y misericordia perfecta. En la cruz del Calvario, la justicia y la misericordia se encontraron, se besaron. Y llama la atención algo, apreciado hermano, mi querido amigo, que Dios
si ha de irse a uno de los dos extremos, prefiere irse por el extremo de la misericordia. Por ello te digo que en el actuar tuyo, en tu relación con las personas, nosotros también debemos irnos, entre comillas, pecar por misericordia y no por exceso de justicia. Porque en última instancia Dios es misericordioso contigo, ha sido misericordioso, extremadamente misericordioso con la raza humana. ¿Cómo podemos ver también la misericordia de Dios en el juicio? Cuando a una persona que ya definitivamente no quiere aceptar las cosas de Dios, esa persona va a ser visitada por el juicio. Las personas que pecan contra el Espíritu Santo son personas cuya existencia son inútiles. Esa existencia es absolutamente inútil. Ni se va a salvar él porque no hizo caso a las llamadas incesantes del Espíritu Santo y se constituirá en una piedra de tropiezo para aquellos que todavía pueden ser objeto de la salvación de Dios y que todavía pueden ser sensibles a la voz de Dios. Y si ellos, estos que han pecado contra el Espíritu Santo, se constituyen en piedra de tropiezo para aquellos y los hacen perder, la pérdida de la vida eterna de esa persona se le imputa a aquel que pecó contra el Espíritu Santo. En ese orden de ideas, ¿qué hace Dios? Para evitar que sobre esa persona sigan recayendo más y más grados de culpabilidad, en muchos casos es dejado que llegue al descanso para que su juicio sea más misericordioso. Esto, por supuesto, tiene todavía algunos detalles que ser explicados, pero por lo pronto nos quedamos con que en el juicio se actúa con misericordia y Dios misericordiosamente también hace juicio al ser humano. La tercera sección de nuestro estudio lleva como título Una escena magnífica. El autor de la lección nos introduce a una de las visiones espectaculares que el profeta Daniel recibe por parte de Dios. En esas escenas, el profeta Daniel puede ver cómo los distintos imperios que se van sucediendo uno detrás del otro, imperios de la humanidad, que son descritos en el texto bíblico de distintas formas. En el caso de Daniel, el capítulo 7, los imperios son presentados en forma de bestias, de la manera como ellos han actuado contra el pueblo de Dios. Vamos a encontrar que muchos de estos imperios atacaron al pueblo de Dios de manera inclemente, inhumana. Fue el caso del imperio romano, de los césares, de los emperadores. Se ensañaron contra el pueblo de Dios, atacaron de una manera virulenta a ese grupo de hombres y de mujeres cuyo único pecado era declararse siervos de Dios y no brindarle homenaje a un hombre común como era el emperador. Pero las escenas que Daniel sigue observando lo llevan a ver finalmente al pueblo de Dios redimido alrededor de un gran trono. Es maravilloso ver cómo finalmente todo el universo, mi querido hermano, mi apreciado amigo, todo el universo podrá ser testigo del triunfo final de Dios, de que el plan de la salvación finalmente fue una empresa que se ejecutó con grandes sacrificios, pero valió la pena, porque tú y yo finalmente logramos ser redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pienso que esta escena magnífica en donde nosotros nos encontraremos en un mar de vidrio con todos los redimidos de todas las edades es una escena que bien puede ser para nosotros un aliciente en un mundo cada vez más caótico, cada vez más convulso. La cuarta sección lleva como título Un vistazo al cielo. Este tópico a mí me encanta porque ¿cómo diríamos? Aquí me estoy trabando porque me emociono, pero la Biblia habla muy poco de la realidad del cielo. Explico. El cielo es un lugar real, no es un lugar simbólico, no es un lugar literal. No podemos comparar el cielo con ningún otro espacio, con ningún otro ambiente que exista en el universo. Lo que sí te puedo decir es que el cielo es absolutamente real. Pero lo que quise significar es que dentro del texto bíblico no se hacen muchas descripciones de lo que será la realidad en la vida eterna, allá en el cielo. No se hace mucho. El apóstol Juan es quien hace una especie recibe una visión panorámica, pero no de la vida celeste cuando seamos redimidos, sino de una escena que es antes del advenimiento de Jesús.
Y no importa si esa escena es antes del advenimiento de Jesús o después del advenimiento de Jesús, no cambia un hecho y es la paz edénica, la paz idílica que hay en el cielo. El cielo es descrito como un lugar real, es un lugar que incluso se ha considerado como parte de la tierra. La tierra y el cielo anteriormente estaban unidos, no geográficamente, no espacialmente, sino por la conexión de quienes vivían en el cielo de manera pura e inocente y de los que vivían en la tierra de manera pura e inocente. Estoy haciendo alusión a Adán y Eva antes de su pecado y estoy haciendo alusión de los ángeles antes de su pecado y de la caída. Entonces, este vistazo del cielo vamos a tenerlo con mucha frecuencia en el libro de Apocalipsis, pero sí quiero decirte algo. El cielo es mucho más que esa descripción apocalíptica. De paso, si Juan es capaz de describir lo que la visión dada por Dios le permite entender, es porque esa visión de la Nueva Jerusalén es una visión que está adecuada al tiempo de Juan para que Juan pueda comprender cómo es desde su perspectiva cultural, cómo percibe Juan la ciudad de su entorno. Bueno, entonces Dios le permite mirar a la Nueva Jerusalén como si se pareciera a las ciudades de su época, con muros, con puertas, etcétera. Pero la Biblia nos dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al pensamiento de los hombres, son las que Dios nos tiene reservadas. Si la descripción que del cielo hace el Apocalipsis fuese tal como el profeta dice, honestamente no tendríamos mucho que ambicionar, porque lo que se describe allí es muy sucinto, es muy breve, muy lacónica la descripción que se hace. Pero si nosotros entendemos que lo que nos espera cuando seamos transportados y traspasemos las perlinas puertas de la Nueva Jerusalén, lo que se nos espera es algo que no hay mente humana, ni la mente más juliovernesca, ni la mente más fecunda se logrará imaginar cómo será la vida en el cielo y sobre todo la naturaleza del cielo. Por eso, mi querido hermano y amigo, vale la pena que nosotros perseveremos para que podamos finalmente entrar y no darle un vistazo al cielo, sino quedarnos como Dios así lo espera. Y la quinta y última sección lleva como título Jesús es digno. ¿Sabían ustedes que el único ser en todo el universo que en verdad es digno de adoración y de todo se llama Dios? No hay nadie más. Cuando Cristo decide salvar al ser humano, costara lo que costara, Él es el único que se pudo considerar digno de representar a la raza humana. En una visión que el profeta Juan obtiene en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, nosotros encontramos que hay un trono en el que está sentado alguien y delante de ese trono hay una especie de cordero como inmolado. Y entonces hay un ángel que pregunta, bueno, ¿quién podrá abrir un sello, un libro que estaba sellado? Y en el momento Juan observa que nadie se mueve con la intencionalidad de abrir el sello. Y Juan se pone a llorar, hasta que finalmente una voz dice, no llores, tranquilo. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, podrá abrir los sellos, porque es el único digno, nuestro Señor Jesucristo. Como representante de la raza humana, Él en su humanidad se puede aferrar al ser humano y con su divinidad se puede aferrar a la divinidad, haciendo un puente. Un puente vinculante, si vale la pena decirlo así, entre el cielo y la tierra, entre el Dios y la humanidad. Por eso Jesús sacrificó su vida en favor de nosotros y el universo entero lo encontró digno, porque demostró su amor, demostró su pureza, demostró su absoluta lealtad a Dios, demostró una obediencia perfecta. Esto lo habilitó para ser digno. Digno es el Cordero, digno es el Cordero de alabanza, de acción de gracias, digno es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amado hermano y querido amigo, quiero invitarte para que al estudiar esta lección, dejemos a un lado de pronto aquellos preconceptos que tanto hemos venido acariciando y tratemos de ir perfilando nuestro pensamiento en armonía con lo que el texto bíblico nos viene diciendo sobre este maravilloso tema de lo que significa temer a Dios. Las buenas noticias que el juicio nos trae es que pronto, muy pronto, el odioso pecado y los ominosos pecadores
serán destruidos para siempre. Y tendremos la oportunidad de vivir en un mundo que es una realidad a pesar de que lo que veamos hoy nos diga que eso sería imposible o que suene como una utopía. Pero hacemos bien en creerle a Dios. Hacemos bien en obedecer a Dios. Por ello, hoy te invito para que, como nunca antes, conserves la fe. Si has avanzado en el conocimiento de la palabra del Señor, conserva la fe. Y un día Cristo vendrá por ti y por mí. Bendiciones.